Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Chicurel, soy bioquímica, egresada del Magíster de Nutrición y llevo 20 años tratando candidiasis, que es el tema de esta presentación, que es el tratamiento de la candidiasis. Como probablemente ustedes ya lo saben, ¿cierto? El tratamiento de la candidiasis depende de dos factores, ¿ya? Por un lado, tenemos la alimentación y por el otro lado, tenemos el antifúngico. En esta reunión vamos a hablar exclusivamente de la alimentación, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Yo, para simbolizarlo, ¿ya? Lo pongo como si fuera un bote que va bajando por un río. Y muchas veces se lo explico así a los pacientes, donde este bote tiene dos remos, porque si no, nos vamos a dar vuelta, ¿cierto? Especialmente después de una corriente. Uno de estos remos es la alimentación y el otro es el antifúngico. Uno sin el otro, nos quedamos más o menos cojos, ¿ya? Ahora, el tratamiento tiene que ir en función del paciente, porque cuando este microorganismo, que como ya vimos en el otro video, que es un hongo, que tiene esporas, que ha invadido los tejidos, se empieza a morir, van pasando dos cosas. Uno, se liberan estas toxinas porque es un mecanismo de defensa de este microorganismo, ¿ya? Es como botar las semillas antes de morir, ¿ya? Para esperar las condiciones favorables en el próximo invierno. Y esto puede traer consecuencias al hígado, el riñón, la piel o los pulmones, ¿ya? Sobre todo en el caso de las toxinas, pero también va a pasar que pueden haber muchas reacciones alérgicas y muchos otros síntomas que también se relacionan con el efecto de que esta matriz que se ha ido creciendo entre medio de los tejidos se empiece a desarmar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que saber bien a quién le estamos haciendo este tratamiento. La edad es muy importante porque una persona, un adulto mayor que tiene 70, 80 años, de partida va a estar lleno de cándida en el 90% de las veces. Si tiene un nivel social o cultural bajo, obviamente yo no le puedo dar una dieta imposible de seguir con productos caros, difíciles, etcétera. Los hábitos que tiene, si esa persona no come o come mal o etcétera, distintas condiciones, ¿cierto? También, obviamente, las costumbres y el entorno. O sea, si la persona vive con una familia, yo no le puedo decir poco menos que se aísle de esa familia para hacer un tratamiento para la cándida, porque más encima van a ser 3 meses y 3 meses es mucho tiempo, son 90 días. Y si ustedes nunca han estado en esa situación, se los cuento porque yo sí he estado, es terrible, es difícil, ¿ya? Entonces, tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Y obviamente si la persona vive en un lugar remoto, si vive, no tiene recursos económicos, todas esas variables van a tener que ver en este tratamiento, ¿ya? Porque es como obvio, ¿cierto? Pero a veces como que hacemos un tratamiento para todos igual, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que simplificar y el objetivo principal de este video es para eso, para ir a lo más simple posible. Ahora, van a haber pacientes que quizás ya llevan algo avanzado, pero les cuento que va a ser la minoría, ¿ya? Van a haber pacientes que ya hacen unas dietas especiales y todo eso. Puede ser, pero acá por eso tenemos que ir viendo caso a caso, ¿ya? Generalmente cuando la paciente ya tiene mucha candidiasis es una persona que se alimenta con muchos carbohidratos también, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ver el perfil hepático. Hay pacientes que ya llegan con
niveles de transaminasas alterados, con bilirrubina alta o con hígado graso, problemas hepáticos ya complicados. ¿Ya? Como vimos la vez anterior, en el video anterior, el hígado está intoxicado porque la misma cándida lo intoxica, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos avanzar rápido, vamos a tener que tener cuidado con el hígado. Entonces, en ese sentido, si la persona ya tiene el hígado mal, yo tengo que partir con estos dos remos, pero muy suave, especialmente partir con el remo de la alimentación, ¿ya? Y dar apoyo. Ahí vamos a ver después los tratamientos como con los suplementos y los medicamentos, pero como les contaba, esta vez vamos a hablar de la alimentación. Hay muchos pacientes que tienen hipoglicemia. Esto es súper importante porque las glucosas bajas aumentan el cortisol, por ende, perdón, afectan las defensas del organismo, ¿ya? Acuérdense que el cortisol es la hormona del estrés, le llamamos así, pero es un glucocorticoide, o sea, su primera y como principal función es fabricar glucosa a partir de aminoácidos. Entonces, por eso la alimentación es súper importante que vaya a contrarrestar esas dos cosas. Entonces, si nosotros le dejamos una dieta sin ningún carbohidrato, podemos estar generando más bien un problema que un beneficio. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. La glucosa baja la podemos medir con la glucosa basal, pero una muy buena estrategia es ver la glucosa promedio, que es la hemoglobina glicosilada, para sacar el promedio de la glucosa, o hacer una curva de glucosa, pero es súper engorroso ese sistema. Prácticamente hoy en día se está usando muy poco, ¿ya? Entonces, si las personas tienen glucosas bajo 80 o en los límites de 80 en forma basal, es sospechoso de que tenga problemas de glucosa. Y fíjense que las personas que tienen candidiasis generalmente en primavera se les disparan, se les cambian los perfiles de glucosa basal que pudieran tener el resto del año, cosa que es atípico. Una persona que no tiene cándida generalmente tiene la glucosa estable casi todo el año. Por eso que es medio ridículo estar midiendo la glucosa basal todos los días con el pinchómetro o el glucómetro. Pero, ¿me entienden? O sea, más bien es bastante estable porque el cuerpo se encarga de que esté estable, es como la temperatura, ¿ya? No vamos a estar midiéndonos todos los días la temperatura, salvo que tengamos un problema con eso. La creatinina. Hay personas que ya tienen también daño renal, entonces ojo ahí con tratar, o sea, colapsar el riñón. Y algunas personas, como les conté antes, producen cristales en la orina de oxalato, incluso de urato. Entonces, a veces con estos tratamientos les vienen como crisis. También pasa con la vesícula, de hecho, ¿ya? En la vesícula, por eso que mucha gente que se opera con estas mangas, bypass, la operación que le sigue es la de la vesícula, porque en el fondo están llenos de piedra que están ahí como silentes, pero en el momento en que nosotros hacemos el cambio de alimentación, se notan, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero siempre han estado ahí. Algunas personas tienen problemas de la tiroides, con la ferritina. Obviamente aquí nutricionalmente tenemos que cuidar mucho los niveles de fierro y obviamente si tiene enfermedades autoinmunes. Entonces ahí con más razón hay que tener más cuidado, ¿ya? Y aquí viene el asunto. El asunto es que estamos bombardeados con demasiada información sobre qué es comer bien. Algunos creen que comprando maqui, aunque ya ha ido bajando ese boom, pero o maqui o cúrcuma o cualquier antioxidante y agregándoselo a su comida, va a ser bueno y ya fantástico, de ahí ya mejoró su alimentación. Algunos insisten mucho en comer legumbres, otros en que el magnesio es lo más importante, ¿cierto? Y así nos vamos llenando de
yo le llamo piezas de un puzzle, que cuidado con los metales pesados, que las cosas están contaminadas, eh, que tenemos, que es mejor ser vegetariano, o que es mejor, que hay que tener cuidado con el colesterol, con las calorías. Entonces, empezamos a combinar toda esta información y termina siendo un puzzle, como lo pongo ahí, muy difícil de resolver porque estamos tratando de unir piezas muy similares o que en algún momento son complementarias, pero una va por aquí, la otra va por acá, la otra va por allá, y al final la persona termina más confundida todavía si nosotros le reforzamos todo esto, ¿ya? Todas estas cosas pueden ser importantes, pero no hay que perder el punto. Espérenme, aquí me está pidiendo, como estoy sola grabando, aquí me pide, tenemos que tener lo que yo llamo el marco. A mí me gusta armar puzzles y yo particularmente los armo desde los bordes primero, busco las 4 esquinas, armo los bordes y ya sé de qué tamaño es mi puzzle y a dónde tengo que más o menos llegar. Entonces ya sé que aquí va una cosa, acá va otra. Bueno, ese marco es sumamente fundamental para no perdernos en este tratamiento, ¿ya? Perdón, aquí se me estaba yendo, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar agua, es muy importante que los lácteos y que los metales y un montón de información que lo único que terminan haciendo, me ha tocado varias pacientes en el último tiempo que me cuentan que se terminaron peleando con la nutricionista, o sea, era una discusión a ver quién gana, ¿ya? Hay que entender al paciente, hay que tratar de adaptarlo al paciente, o sea, igual que como si fuera un niño o un adolescente, un adulto, no lo sabemos. Nosotros tal vez ya estamos saliendo de la ingeniería de la nutrición, ¿ya? Pero no le podemos extrapolar esa información a un niño que está en kinder o a un adolescente que está en plena etapa hormonal, ¿me entienden? Esa es como la analogía. Entonces, acá obviamente hay que identificar ese paciente en qué etapa está y desde ahí lo vamos a llevar a ser egresado de ingeniería de la nutrición. Pero ojo, no le podemos meter todo de una sola vez. Yo estoy insistiendo mucho en este tema porque me llegan los pacientes así súper confundidos y al final el problema de todo eso es que por querer hacerlo perfecto, terminamos haciendo que la persona se aburra y desconfíe y terminen comentando a través de las redes puras leceras, porque al final comentan puras leceras, que yo lo veo. Ah, que con el agüita de orégano se les va a quitar todo y al final eso no va a pasar, ¿ya? Entonces, que el omega 3, que la semilla. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hay que hacer en una persona que tiene candidiasis? Solo es la palabra más importante, solo bajar los hidratos de carbono. ¿Cuánto? A lo mínimo, ¿ya? Algunas personas van a hacer dietas con un poco de hidratos de carbono, otros nada. ¿Por qué? Como les conté, vamos a identificar en qué situación está cada paciente, ¿ya? Si tiene hipoglicemia no lo vamos a dejar sin carbohidratos, porque lo va a pasar horrible, ¿ya? Estoy hablando de desmayos, estoy hablando de crisis de pánico, de un insomnio severo, etcétera. Todos los síntomas que ya comentamos, ¿ya? Entonces, ahí no confundamos, ¿ya? Cuando hablamos de hidratos de carbono, si bien es cierto, las verduras también tienen hidrato de carbono porque la lechuga es un hidrato de carbono, ¿ya? Eh, Nos vamos a referir principalmente a la glucosa, ¿ya? Este microorganismo, que es la cándida, también podría fermentar fructosa, ¿ya? Pero lo más fundamental y lo más importante es la glucosa. ¿Dónde se encuentran estos carbohidratos? En los almidones y en los azúcares, ¿ya? Yo a veces a los pacientes les explico
que los hidratos de carbono son todos los alimentos que me aportan glucosa al organismo. En ese sentido, los almidones son cadenas de glucosa y los azúcares son glucosa más algo más, la mayoría fructosa, ¿cierto? Como es el azúcar, la fruta, o la lactosa, que es algo más, es la galactosa, ¿ya? Pero obviamente los alimentos que más me aportan glucosa son los almidones, ¿cierto? Lo que pasa es que los azúcares se van a disolver o sea, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra, digerir, ¿cierto? Más rápido. Entonces van a llegar a la sangre mucho más rápido. Pero aquí hay una confusión, porque yo me he dado cuenta que algunas nutricionistas confunden lo del índice glicémico con, y el FODMAP, ¿ya? Con estos tratamientos. Cuando tenemos la cándida, hay que pensar que esta cándida está en la superficie interna del tubo digestivo, o sea, el que está en contacto directo con los alimentos. Entonces, ahí tenemos que situarnos como espacialmente de qué estamos hablando. Entonces, para la gente que tiene candidiasis, es incluso peor los alimentos que se digieren más lento, porque de alguna manera parte de esos carbohidratos, de esos almidones, por ejemplo, que se digieren más lento, o de los azúcares que se digieren más lento, se van a aprovechar, como la fruta me refiero, porque por la fibra principalmente, van a ser aprovechados por esta cándida. Por eso es que los pacientes que tienen candidiasis no les va bien con la papa, que es un almidón complejo, o legumbres o la fruta. Entonces, ahí no podemos confundirnos con la dieta FODMAP. Ojo, FODMAP es un acrónimo para hablar de fructooligosacáridos, ¿ya? Eh, Aquí me voy a ir un poquito hacia lo que son las fibras, pero la fibra es muy parecido al almidón porque son moléculas de glucosa unidas entre sí, pero con un enlace que no es digerible por el ser humano, por eso le llamamos fibra. Los fructos oligosacáridos, mono, di, etcétera, son moléculas de fructosa unidas entre sí, ¿ya? Que tampoco son digeribles por el ser humano o se digieren muy poco, ¿ya? Entonces, por eso es la dieta FODMAP, ¿ya? Entonces, aquí no estamos confundiendo, entonces me han llegado pacientes que le están haciendo dieta FODMAP con índice glicémico bajo, bajas en carbohidratos, es un enredo, ¿me entienden para dónde voy? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que el neto de los carbohidratos sea bajo, ¿ya? Y especialmente en esos carbohidratos que son de difícil asimilación, ¿ya? Como los integrales, como la fruta, etcétera, ¿ya? Como los almidones complejos. Es como contrario a lo que uno cree, ¿ok? Entonces, ¿cuánto? Aquí hablemos de números, por favor, porque si no la persona termina súper confundida. ¿Cuánto es bajo en carbohidratos? Yo personalmente hago dietas donde generalmente me voy hasta 20 gramos de carbohidratos por comida, ¿ya? Hay personas que van a necesitar comer más seguido. Hay personas que van a necesitar comer, pueden comer 2 veces al día. No importa en realidad tanto la cantidad de veces, lo que importa es que la persona esté estable, ¿ya? Mientras menos mejor, porque obviamente cada comida le vamos a estar aportando insulina, carbohidratos, etcétera, 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 ¿ya? Pero en esa comida, que para mi gusto va de 2 a 3, eventualmente una cuarta con una colación, en esa comida ojalá que no hayan más de 20 a 30 gramos de carbohidrato neto, excluyendo, por favor, a las verduras, excluyendo a la zanahoria, la betarraga, la lechuga, el zapallo, ¿ya? Lo que no excluimos, ¿ya? Son las vegetales que muchas veces los comemos como ensalada, como el choclo, ¿cierto? O la papa.
Por si acaso la quinoa es un almidón, ¿ya? No sé si lo vieron aquí, pero aquí tenemos el trigo, el maíz, el arroz, la avena, etcétera, ¿cierto? Entonces, en esa cantidad es súper simple, porque esos 20 a 30 gramos de hidratos de carbono es la porción típica de cualquier producto envasado, ¿ya? Cualquier producto envasado tiene, que es un carbohidrato, que es de ese origen, la porción sugerida, ¿cierto? Es esa cantidad. Si yo tomo una caja de cereales, si yo tomo una bolsa de pan, si yo tomo cualquier producto envasado, me va a decir la cantidad sugerida equivalente a esa cantidad de carbohidratos. Entonces es muy simple para la persona entenderlo, ¿ya? Obviamente, no sé, el pampita, claro, tiene un poco menos inclusive, y a veces hay algunos panes que tienen un poquito más, que llegan cerca de 30, pero tampoco es tan relevante, ¿ya? Ahora, en ese plato de comida, yo incluyo la fruta como carbohidrato. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero armar un desayuno, o le doy pan o le doy fruta. Mi sugerencia, yo prefiero el pan. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que la fruta se va a digerir lento, va a fermentar, es alta en más alta en fructosa, ¿cierto? Y eso le va a traer mucho más hinchazón, porque además la mayoría de las personas, además de cándida, tienen bacterias, entonces esas bacterias también van a fermentar la fructosa. ¿Se va entendiendo? Entonces, ahí yo voy a, o algún carbohidrato, a veces la avena puede ser, pero hay mucha gente que se hincha. En ese sentido, la gente que come la galletita anda súper bien. Si se fijan, por ejemplo, las galletas Salmas con 3 galletas son 15 gramos y quizás es muy poco al principio para algunas personas, pero es una buena medida y es como, a mí me gusta, encuentro que son ricas, son como crunchy, porque eso también es como importante, ¿cierto? La parte crunchy del asunto. Eh, pero ahí, por ejemplo, si yo le doy pan, como les conté, no le doy fruta, o le doy pan o le doy fruta. Yo, insisto, prefiero pan o galletas, ¿ya? O por último, el cereal en la cantidad que dice el envase. Yo les digo a los pacientes aquí la cantidad que dice el envase, ¿ya? Eh, hay, por ejemplo, el cornflakes, la medida que dice son 3/4 de taza. ¿Se va a morir con eso? No, no es grave, pues son 20 gramos de hidratos de carbono, 25, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad. En general, casi todos los cereales o todos los almidones con media taza anda bien, ¿ya? Y si uno lo pica chiquitito, como que hace harto volumen, y ahí lo podemos combinar de distintas maneras, ¿ok? Entonces, eso es un plato saludable, bajo en carbohidratos, estamos hablando de 20 a 30 gramos, y ustedes, las nutricionistas, lo saben hacer mejor que nadie, ¿cierto? El problema es que aquí, como insisto, confunden el tipo de carbohidrato, ¿ya? La verdad es que a la cándida no le interesa si el azúcar es rubia, morena o colorina, o sea, no es clasista, ¿ya? No le importa si el producto es orgánico o no es orgánico, no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, obviamente, mientras mejor calidad el producto, mejor, pero insisto, hay que ser situados en la situación del paciente. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente que me cuenta que su mamá, que está pesando cerca de 40 kilos, que está muy bajo peso y está muy complicada de salud, fue tratada por candidiasis, pero prácticamente le dejaron muchos alimentos fuera de su dieta y bajó 3 kilos, ¿ya? La persona está angustiadísima y estaba angustiadísima y desesperada. Lamentablemente, aunque no coma nada, la cándida no se va a morir, ¿ya? Aunque no coma absolutamente nada, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que la cándida va a seguir consumiendo a esa persona, ¿ya? Estoy siendo majaderamente insistente y repetitiva, ¿ya? Pero porque esto lo veo permanentemente y me parte el alma. Otro caso, tuve una paciente que era una señora de la tercera edad, o sea, más de 70 años, y resulta que en la mañana se tomaba un jugo y salía, ella jugaba golf, entonces salía a jugar golf y no comía nada hasta las 12 del día. Entonces me decía, no, es que mis hijas me dicen que eso es veneno puro. Obviamente el vaso de jugo
no es el mejor desayuno, claramente, pero tampoco, o sea, si no se tomara ese jugo, estaría quizá a tirar la cancha. Creo que ya lo comenté en otro video, si me repito con la historia, pero son los casos recientes, son casos que le estoy diciendo tienen menos de un mes desde que yo lo estuve viendo. Algunas personas, cuando ya empieza esta etapa, que es la de bajar los carbohidratos, gente que come mucho azúcar, que está comiendo permanentemente mucho azúcar, ya con el solo hecho de sacar los carbohidratos ya tiene una tarea titánica, ¿ya? Y también los efectos secundarios horribles, ¿ya? También los efectos horribles de dolores, de alergias, etcétera, ¿ya? Así que ahí para que lo tengan súper repetido. Ahora, esto no significa comer cosas tan raras, ¿ya? Puede ser la típica comida que come esa persona. Claro, ese es un chupe que a mí me fascina, el chupe de camarón peruano, que por si no lo han probado, pruébenlo porque es lo mejor que existe en el mundo. Como una cazuela, pero con camarón, es una delicia. O el charquicán con huevo, que también me fascina. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Agregarle más verdura, más zanahoria, más zapallo italiano, más zapallo, más porotos verdes, etcétera, y le ponemos un poco de choclo y un poco de arveja, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces el carbohidrato va por ahí con carne, con pollo, carne de soya si quieren, etcétera, ¿ya? Eh, Ahí un pollo con puré y le vamos enseñando a estas cantidades, ¿ya? Aquí otro de los puntos. Muchas personas dejan los tratamientos o sencillamente ni siquiera lo empiezan cuando les dicen que está prohibido el alcohol, ¿ya? El alcohol no es bueno, no es bueno para nadie, nadie se muere sin tomar alcohol, pero hay gente que está sumamente acostumbrada a tomar alcohol. Y como yo le conté, la cándida también produce alcohol en forma interna, que es el que va intoxicando el hígado. Entonces, si nosotros le sacamos a cero y al final la persona ni siquiera hace el tratamiento, no vamos a lograr el objetivo, ¿se entiende? El objetivo es que a pesar del paciente, a pesar de la cándida, tengamos buenos resultados. Entonces aquí hay una confusión, porque siempre se dice, y aquí me voy a la parte química del asunto, que el alcohol es un azúcar. Claro, porque en realidad los azúcares son por un alcohol, en realidad, técnicamente hablando, ¿ya? El azúcar es un alcohol, si se acuerdan de la molécula de la glucosa, por cada carbono tiene una molécula de alcohol, ¿ya? En el último carbono tiene un aldehído, por si se acuerdan. Pero el etanol, que es el alcohol, ¿ya? Tiene dos carbonos y tiene un solo OH, que es el que define el alcohol. En general, los microorganismos no utilizan mucho el etanol como fuente de carbohidrato. La cándida se va a alimentar antes de la glucosa sanguínea que del alcohol que está produciendo, ¿ya? O sea, tienen que ser casos muy extremos, quizá en una placa Petri, que este microorganismo ocupe el etanol, pero no es así. ¿A qué voy? Claro, la persona está intoxicada y yo le meto alcohol, se va a sentir peor, pero insisto, no le va a pasar nada grave si es que se toma en ocasiones, ¿cierto? Los fines de semana o eso, se toma una cantidad equivalente de alcohol a lo que se puede tomar, ¿cierto? Que es lo que sabemos, una copa, un trago, ¿ya? En general, aquí por eso digo que es distinto a los tratamientos habituales, el alcohol que viene destilado, la palabra lo dice, destilado significa que se fermentó un azúcar, por ejemplo, la uva, ¿ya? Y ese alcohol se evapora y se destila, o sea, se evapora, se condensa y se destila. Quiere decir que se recoge el etanol producto de la evaporación del alcohol y ahí queda todo el fermento, que son hongos, levadura, etcétera, microorganismos que están fermentando esa uva, quedan en la solución. Y el destilado es poco menos que alcohol puro y agua. No puede ser alcohol puro puro, acuérdense, ¿ya? Porque el metanol, que es lo primero que se evapora, eso se le llama la cola y eso se bota, ¿ya? Eso es tóxico.
Entonces lo que tenemos en el alcohol destilado es el etanol con compuestos aromáticos de la fermentación propiamente tal, más agua. Entonces, aunque parezca ridículo, eso a veces es menos problemático que los fermentos, como la cerveza o el vino o el vinagre. ¿Por qué? Porque la cerveza, el vino, el vinagre, yo me estoy tomando el fermento que tiene hongos, que tiene levadura, porque no, a veces no sabemos qué tan buena calidad tiene, ¿ya? Entonces, hay personas que obviamente con la cerveza, que ya ahí sí que nos tomamos las levaduras, pero así quedamos, pero 10 veces peor, ¿ya? Entonces, ojo porque aunque parezca raro, va a ser mejor un alcohol destilado para algunas personas que un alcohol fermentado, ¿ya? Se puede tomar en cantidad moderada, no se va a morir. Otro punto, el gluten. Sabemos que el gluten es una proteína. Espera, voy a tomar agüita. El gluten. El gluten es una proteína, como les contaba, y por lo tanto el gluten per se, salvo en algunas personas, ¿cierto? No va a ser ¡guau! Lo mejor, lo peor del planeta, ¿ya? Entonces volvemos al tema de las cantidades. El gluten en sí no afecta al desarrollo de cándida, por lo tanto, yo no tengo que hacer una dieta llena de productos sin gluten, que más encima son carbohidratos súper refinados, en donde, claro, 3 galletitas sin gluten son equivalentes a la porción y son unas porquerías así súper caras, ¿ya? Entonces, esto de hacer dietas sin gluten no necesariamente son la mejor alternativa. Yo diría que en general es bien mala alternativa, ¿ya? Lo que pasa es que efectivamente nosotros, por lo que se descubrió, ¿cierto? No toleramos el gluten y eso aumenta las enfermedades inmunológicas de esa persona. Y ahí vamos nuevamente al caso a caso. La persona tiene muchos problemas extra digestivos, por ejemplo, o ya tiene alguna enfermedad inmune, claro, ahí le vamos a sacar el gluten probablemente. Pero si no, no es necesario. No a todos los pacientes se les hace una dieta sin gluten. Eso sí, idealmente sacar el trigo, ¿ya? Porque el trigo tiene varios problemitas. Por una parte, tiene las lectinas del trigo que van a ir dañando la mucosa digestiva, tiene los fructooligosacáridos, tiene una fibra, o sea, el trigo es bastante dañino de la mucosa digestiva. Lo podemos cambiar por granos similares como el centeno. El centeno no tiene el mismo efecto y además es súper llenador. Entonces, un pan con de centeno, que es distinto a con centeno, eh, es mucho mejor tolerado que un pan de trigo, especialmente el trigo integral, ¿ya? Eh, Algunas personas, claro, van a tener problemas con el gluten, ¿ya? Y si tienen la duda, ahí podemos hacer el examen FIT. El examen FIT va a estudiar cuáles problemas son ya inmunes, ¿ya? Ya son del sistema inmune, lo vamos a hablar en otra clase sobre las alergias o reacciones inmunes frente a los alimentos, ¿ya? Y este es el peor, o sea, ya lo peor que tiene que ver con los lácteos. O sea, perdón, para terminar con lo del gluten, en ese sentido, yo prefiero unas galletas de soda, son pésimas, no son con grasas de las peores y todo, pero insisto, claro, si la persona se puede hacer su propio pan, mejor, si puede usar un pan tipo marraqueta, por ejemplo, media marraqueta son como 20, 25 gramos de carbohidrato, eh, lo hace tostado, lo corta delgadito, incluso le salen 3 pedazos, lo corta delgadito, una chabata, un pan de masa madre. Ahí hay una confusión con la masa madre. Acuérdense que la masa madre es la levadura. Lo que importa ahí es qué fermento yo con esa masa madre. Entonces, claro, si yo tengo un pan tipo ciabatta o esos fermentados como estilo italiano, una baguette, eso, y yo le doy una cantidad equivalente a esos 20, 25 gramos, en general es súper bien tolerado, ¿ya?
De hecho, en Europa se ocupa casi solo eso. O sea, lo más importante ahí, yo diría que es todo lo que es trigo integral, sobre todo que además los productos integrales le agregan a gluten añadido, o sea, además del gluten que ya tiene, le agregan gluten, ¿ya? Los lácteos, otro punto muy controvertido, ¿ya? De partida, lácteo es una palabra muy larga porque son todos nutricionalmente distintos. No podemos meter en el mismo saco a la mantequilla que al yogur, ¿cierto? Y el problema para la candidiasis, por favor recuerden que están tratando candidiasis, es la lactosa, ¿ya? Pero en general casi todos los lácteos son sin lactosa, tienen muy poca lactosa, ¿ya? En pocas personas son las proteínas. La verdad es que nosotros sistemáticamente vemos aquí que no es tan común lo de las proteínas de la leche. Ahora, por otro lado, las grasas que vienen en las mantequillas, en los quesos, eso, ayudan, uno, a dar saciedad y dos, a eliminar la cándida porque son altos en ácido butírico y ácido caprílico. Entonces, mejoran la salud digestiva y ayudan a eliminar cándida en vez de estarle dando leche de coco y aceite de coco y crema de coco, que sinceramente yo lo encuentro asqueroso. ¿Ya? Es una muy buena fuente de proteína, bueno, bonito y barato, ¿ya? Fáciles de adquirir, práctico, versátil, podemos hacer, qué sé yo, con una leche sin lactosa y huevo y algún endulzante, le podemos hacer un flan. Entonces, le quitamos un poquito esta connotación tan terrorífica. Como les digo, vamos a ir viendo en qué etapa está el paciente. Los procesados, otro punto, ¿ya? Los procesados probablemente es cuando ya el paciente, perdón, entró a la universidad de la nutrición, ¿ya? O ya está, en la enseñanza media. Quizá esa persona no tiene tiempo para hacer otra cosa, anda en la calle. Ayer atendí a un señor, por ejemplo, que hace mucho terreno en el campo, va a visitar, entonces imagínense, no sé si ustedes van a los almacenes que están rodeando los campos y eso, tienen dos o tres cosas, entonces el señor vive solo, va a los campos y yo le digo que se prepare el pan y no va a pasar, ¿me entienden o no? Entonces, nadie se muere si consume procesado. ¿Es mejor comerlo no procesado? Perfecto, todos estamos de acuerdo y que coma comida, ¿cierto? Los enlatados son prácticos, los productos, a propósito de los lácteos también, son fáciles, prácticos. Ojalá que tenga menos ingredientes, ahí lo podemos ir ayudando en el proceso, pero no al principio, ¿ya? No al principio, salvo que la persona ya lleve una dieta así. Siempre ver desde el punto de vista nutricional. Eh, Veamos las cantidades de carbohidratos. Les doy un ejemplo. Hay barras de proteína, ¿ya? Que tienen casi 20 gramos de carbohidrato. Entonces, son unas barras de proteínas que, si bien es cierto, tienen proteínas, tienen también bastante carbohidrato, porque esa cantidad de carbohidratos es de una comida completa. Se fijan, un desayuno, un almuerzo, una cena. Entonces, eh, y es distinto a otra barra que tiene muy poco carbohidrato y quizás que tiene mucho más ingredientes, ¿ya? Insisto, el enfoque es bajar los carbohidratos. Entonces, en este caso, voy a preferir una barra de proteína que no tenga carbohidrato, tenga muy poco, ¿ya? Hay algunas que tienen 5 gramos o menos, a una barra en donde ponen que son orgánicos porque está endulzado con dátiles o con azúcar de coco. Insisto, a la cándida le importa un soberano pucho, ¿ya? Si el azúcar es de dátil o de coco, es azúcar igual, ¿ya? Es un azúcar igual. Los dátiles, de hecho, son 90% azúcar, ¿ya? Entonces, fijarse la cantidad de carbohidratos que va a aportar ese alimento, ¿ya? ¿Cuáles son en definitiva los prohibidos? El azúcar, el trigo integral, todo lo que deriva de fruta como jugos, mermeladas, aunque sean sin azúcar, a lo más una cucharadita, qué sé yo, y la lactosa. Todo eso está prohibido. Todo lo demás está permitido. En cantidades, en cantidades. Ahora, nosotros acá trabajamos además con esto del grupo sanguíneo y las lectinas, ¿ya? Donde vemos que hay pacientes que son más susceptibles que otros, son los no secretor, a las lectinas, que son proteínas que están
ya vamos a hablar de eso en otro video, en alimentos como el trigo, por ejemplo. El trigo tiene una lectina súper potente, la papa tiene una lectina, la zanahoria tiene una lectina. Yo les dije que podía comer zanahoria, sí, pero las lectinas lo que importa es la cantidad y la frecuencia, ¿ya? He tenido algunos pacientes que cuando se hacen el examen FIT, como que sale a la luz porque les aparece la zanahoria, de que comen mucha zanahoria y ahí después me cuenta que toman jugo de zanahoria, queque de zanahoria y un montón de cosas de zanahoria. Entonces, claro, la cantidad es mucha. Entonces, es distinto a que yo prepare, no sé, un pollo arvejado y pique una zanahoria para la olla completa de pollo que voy a hacer. No sé si ustedes cocinan, pero yo hago ese pollo arvejado, lo hago así. Entonces, a propósito de las cebollas y el ajo. No hay mejores antisépticos que la cebolla y el ajo. Es cierto que tienen fructo-oligosacáridos. Puede ser que haya personas que les caigan mal, pero en general tiene más que ver con esas verduras crudas, ¿ya? Entonces, hasta ahí dejamos esta capacitación sobre la nutrición. Por favor, resumen simple, afinado al paciente, lo más adaptado al paciente posible y baja en carbohidratos. That's all. Con solo eso y el otro extremo, que es el tratamiento, vamos a poder ir mejorando a esa persona, porque si no, todos ya estaríamos bajo tierra. Que tengan un buen día, muchas gracias y cualquier comentario lo hacen a través de las reuniones o de los correos. Los espero.